a Ludwig Castillo, quien estará a cargo de la dirección del programa. Ludwig, muy buenas noches y buenas noches a nuestros distinguidos invitados. Gracias, Lizzy. Buenas noches a América Latina, buenas noches al mundo. Y esta noche quiero dar la bienvenida a dos personalidades extraordinarios, los dos. A Juan Bernardo Palau Verastay, un personaje en Puno, estudioso durante muchos años de la cultura puneña. También quiero agradecer y dar la bienvenida esta noche a Cristian Reynoso Torres, escritor peruano, puneño, además un conspicuo danzante de los sicuris del barrio Mañazo. A los dos bienvenidos a este programa. Ojalá podamos compartir minutos más importantes, de manera que podamos discernir, podamos analizar lo que es el origen de la diablada puneña. También está con nosotros Juan Cairo. Le damos la bienvenida, Juan. Buenas noches a todos. Un saludo especial desde acá, desde la ciudad de Puno. Así nomás. Al señor Juan Palau Verastay, y así como también a Cristian Reynoso. En esta tercera jornada, si bien cierto, justamente estamos con este motivo que nos une, como es la declaratoria de la diablada puneña como un patrimonio cultural de la nación. Y esto va a enriquecer con la presencia de Juan Palau Verastay, que es partícipe del libro La Diablada en la festividad Virgen de la Candelaria, Origen, Historia y Cultura, quien ha tratado un tema muy importante de danza de mañazos a la diablada. Creo que compartiremos estas experiencias culturales y lo mismo con Cristian Reynoso. Bienvenidos a esta jornada de trabajo y esperemos de que sigamos cultivando nuestra cultura, defendiendo nuestro patrimonio, que es valioso y qué mejor por personas, historiadores peruanos, culturales, que tocan este tema. Juan Bernardo Palau Verastay, durante muchos años ha hecho publicaciones importantes. Juan, buenas noches. Tú tienes una publicación, Pucara, por ejemplo, La religión del Titicaca, iconografía textil de la comunidad de Villachón, de Jopamaya, de Paratía. Hiciste también una publicación, Guaruguaru, cultura y desarrollo, diablada puneña, origen y cambios, que eso destacó a nivel internacional. Ese es uno de los motivos por el cual estás presente aquí. También hiciste otra publicación sobre las danzas de Puno, los textiles de Puno, pinturas y pintura puneña también. Y otra publicación, y la más importante es Ayarachis, los alpaqueros de Coarita, que tuvo el premio Andrés Bello en el Ecuador, Los hijos del lado sagrado. En fin, muchas publicaciones que has realizado, Juan, y estás bienvenido a este programa con un tema importante esta noche, la Feria de Vilque, que congregaba a comerciantes de toda la macro región sur, hoy llamada, pero que este mercado de Vilque se dirigía a través de todos estos mercaderes, de los matarifes, de los ganaderos, hacia las zonas más importantes, tanto de Arequipa, de Moquegua, a través de Ichuña. Inclusive en Arequipa se iban hasta el Valle del Tambo y otros lugares importantes, pero por la zona sur se iban hasta La Paz, se iban hasta Potosí. Toda una teoría que tú has implementado, toda una teoría que has destacado en la ciudad de Puno a nivel internacional, que dieron origen a lo que tú le llamas los diablos de Mañazo. ¿Qué nos puedes explicar sobre este origen de la diablada como una hipótesis tuya para el folclore latinoamericano? Te escuchamos, Juan. Ya, perfecto. Muchas gracias, Ludes. Muchos saludos a Cristian, a los que están en el set y a todas las personas que nos están escuchando. Bien, cuando estamos hablando de la diablada, del tema de la diablada, surgen dos preguntas. ¿Desde cuándo se usa el término diablada para esta danza y qué características tiene y de dónde viene? Bien, en los documentos de la historia de los conjuntos de Oruro, partamos de ahí, en 1931 solamente había una danza que se llamaba Diablo de Mañazos. Hasta el año 1941 se llamaba Diablo de Mañazos a la única danza. Y en el Carnaval de Oruro se bailaban ese año 1941 solamente 9 danzas. No se bailaba más. Y solamente una se llamaba Diablo de Mañazos.
a partir del año 42, en el año 40 se introduce un grupo que se llaman en Oruro los Pijes, que uno de ellos era el hijo del gerente de las empresas de Patiño, y todos sus amigos, más o menos de clase social alta, ¿no? Se les da la curiosidad de participar junto con el grupo de los carniceros, de los mañazos, ¿no? En esta danza. Y bailan 1 año, 2 años bailan con ellos, son un grupo de 10 jóvenes, y de ahí es que en el siguiente año 42 deciden formar un conjunto aparte, ya no con los carniceros, ya no con los artesanos, etcétera, sino con gente de su grupo social. Y entonces a ese grupo ya no le llaman mañazos, sino le llaman diablada. Ahí recién se inventa el término diablada para esta danza, en el año de 1942. Con este grupo bailan en el 43, y bueno, como son un grupo que tenía ciertos recursos económicos, empiezan a cambiar el vestuario, a modificarlo, etcétera, y debido a su posición social, son invitados a bailar en La Paz. En La Paz van a bailar cuando está el presidente Villarroel, y bailan en el año 44 en el estadio. Cuando van al estadio, llevan una coreografía, hacen modificación del vestuario, han hecho modificación de las máscaras, y además introducen a través de un sacerdote católico un diálogo para cristianizar la danza, porque no podía ser una danza de diablos así. Entonces, para cristianizarla, introducen un diálogo que trae este sacerdote de España, y habla de los pecados capitales. Por primera vez en el año 44, este sacerdote introduce el tema del diálogo y de los pecados capitales. Bueno, hasta ahí estamos para saber qué cosa es lo que pasa. El siguiente año, la danza de los mañazos se sintieron relegados por este grupo nuevo, ¿no? Que le llaman los pijes, algo así como pitucos, podría decir. ¿Y qué sucede? Entonces, a la danza de mañazos, de diablos de mañazos, para no sentirse diferente o relegados, entonces se autodenominan la auténtica diablada de Oruro. Por eso, la primera que se usa el término mañazos, de diablada, son los que se denominan la fraternidad, conocidos como la frater. Y la otra de los que eran más antiguos se llaman la auténtica. Bueno, entonces ahí empieza el tema a llamarse la diablada. Pero ¿de dónde venían estos señores? Tenemos otras relaciones que desde 1904, en 1904, por primera vez, en datos históricos registrados en Periódico de Oruro, en 1904, recién por primera vez hay un conjunto de mañazos en la fiesta de carnaval en el Socavón. En ese momento las clases sociales estaban muy, muy divididas. Un grupo eran los que bailaban unas 4 o 5 danzas en el Socavón, y el resto, la ciudad, digamos, minera, burguesa, etcétera, ¿no? Esos bailaban, tenían su carnaval, digamos, con arlequines, pierrots, al estilo europeo. Entonces, eran dos cosas muy diferentes. Por eso, hasta el año 31, solamente había un solo conjunto que se llamaba mañazos. Estos mañazos que bailaban en esa fecha eran del gremio de los carniceros, ¿no? Estos carniceros, o matarifes se lo llamaban, que ya en estos años ya no venían acá, ya no llegaban del Perú, sino traían carne de Cochabamba. En Cochabamba también los carniceros también tenían el nombre de mañazos. Y en Potosí también a los carniceros y matarifes también se los llamaba mañazos. Bien, ¿de dónde viene el nombre de los mañazos?
que aparece en toda la documentación de la literatura y de los estudios históricos allá de Oruro. Entonces, nos remitimos a Bertonio, que en su diccionario de 1612, ¿no? Bertonio había estado ya en Potosí para estudiar el Aymara, y ahí había visto que venían unos grupos que llegaban de Mañazo, que, como él dice, eran carniceros y matarifes, y que son de un pueblo que se llama Mañazo en el Perú. Eso lo dice Bertonio allá. O sea, cuando Bertonio está en 1600 en Potosí, ya llegaban la gente, la población del pueblo de Mañazo de Puno, ya eran arrieros, ya llegaban con su ganado, llegaban llevando otro tipo de mercaderías, etcétera, pero se distinguían porque llevaban ganado, y entonces a los mañazos eran los matarifes. Y entonces a todos los carniceros en esa zona también tenían el apelativo de mañazos. Y así ellos hicieron una danza. ¿Por qué hicieron esta danza? Sí, porque cuando, de acuerdo a la costumbre altiplánica, de acuerdo a la religión antigua del altiplano, ¿no? Se sabe, se tiene en conocimiento o en creencia de que todos los animales tienen un ajayu, o sea, tienen un espíritu. Cuando se tiene que sacrificar un animal, no se lo sacrifica de una manera así abrupta. Hay que primero cantarle, tocarle música, ponerle coca, etcétera, etcétera, de tal manera que el animal se va a morir, digamos, feliz, y va a ir al Apu o a la Chachila, ¿no? Y va a decir que ha sido muy bien tratado y que esa gente merece que tengan más ganado. Es la manera de despedir. Hasta ahora se despide a los animales cuando se matan en el campo, en las zonas más remotas en Puno, se les sacrifica con música, y la música es de zampolla, porque la música del ganado es de zampolla, no se despide con quena ni con pinquillo. Entonces los mañazos, siguiendo su costumbre, su creencia, para en el momento de sacrificar un animal se le tenía que tocar zampoña. Y además las cabezas de los animales hay que moverlos, hacerlos bailar para que estén felices. De esa creencia que es ancestral, ¿no? Es de ahí que surge la danza, ya primero con cabezas hechas del mismo cuero del ganado, con los cachos, y después ya se fabrican máscaras ya de yeso para hacer ya la danza. Esta danza, con todas esas connotaciones, ha durado algo de 330 años, hasta 1900 podemos hablar. De ahí la gente, como veía que las máscaras tenían cachos, entonces empiezan a señalar que parecen diablos. Y entonces ya no se les llamaba simplemente mañazos, sino se les llamaba diablos de mañazos. Bien, pero estos mañazos, ¿de dónde proveían? Como se dice, vienen de Puno. ¿Por qué? Porque, como ya se ha notado, la encomienda de Vilque y Mañazo, que pertenecía a un solo personaje o a una sola familia, ¿no? En la zona de Vilque se concentra todo el comercio del sur y de la zona del altiplano. Y de esa manera, conociendo, digamos, el pueblo de Mañazo, es un pueblo que está a 8 kilómetros de Vilque, de la feria, y además tiene muy buena cantidad de agua y tiene muy buenos pastos que podemos visitarlos incluso hasta ahora, y es ahí donde se criaba gran cantidad de ganado vacuno, y por eso los mañazos eran grandes criadores de ganado y eran arrieros, porque tenían toda la mercadería que compraban en las ferias y lo trasladaban y eran comerciantes. Para viajar... Muy amable, Juan. 2 ya. minutos tienes, Juan, por favor. Ya. Tenemos 2 minutos más todavía. Ya, 2 minutos. Ahorita. Ya, sí, continúo. Inmediato. Ya, perfecto. Ya. Entonces, para viajar desde Mañazo hasta Potosí, que era el objetivo porque es la Villa de Potosí,
sabemos cómo la cantidad de gente que había y el requerimiento de carne y de vituallas y de coca que necesitaban, ¿no? ¿Qué resulta? Que tenían que ir en grandes caravanas de arrieros, tenían que ir muy bien armados, porque había también salteadores y asaltantes a lo largo del camino. Y además tenían que buscar la protección de la nueva religión e implorar a algunos santos. Se imploraba entonces a San Miguel Arcángel y a Santiago. ¿Por qué? Porque son santos guerreros que llevan armas, que llevan espada. Entonces, por eso es que llevaban sus retablos llevando estos santos, y así viajaban. Entonces, cuando llegan allá, eran conocidos de esa manera. Ahora, cuando vamos a ver las fotografías más antiguas que se conoce y algunos relatos, no. Por eso es que las figuras que bailaban en los mañazos, se les ve con botas, se les ve con espuelas. Entonces, tienen ropa de arriero. Además, cuando se hacen las presentaciones de la danza en Oruro, hasta ahora, son precedidas por los cargamentos. Hay fotografías como de folcloristas, digamos, Félix Colosio, un folclorista argentino que visitó Oruro en los años 40, veía que estaban los cargamentos, entraban en mulas llevando todos estos productos y encima llevaban la figura de un toro, ¿no? Y hasta ahora, en Oruro, cuando entran con los cargamentos, ahora los llevan en una combi. Pero está la representación del arriero, está la representación del comerciante de ganado, ¿no? Y en toda la literatura se habla de que el gremio que eran los mañazos siempre eran los carniceros. Ahora, ¿quiénes eran los mañazos en Puno? Cuando Puno empieza a ser ya una ciudad con mayor población, ¿no? Entonces los mañazos toman como una estación intermedia la ciudad de Puno. Y entonces se ubican en la parte alta de Puno, lo que era, digamos, un suburbio, el cerro arriba, ¿no? Alejado de la población, digamos, digamos, criolla o mestiza. Entonces se ubican en la parte alta y entonces se empieza a hablar que es el barrio de mañazos. Ahí entonces empiezan ellos a tener sus potreros, empiezan a tener sus lugares donde depositar su mercadería, y entonces tienen un punto de partida y un punto de comercio, la ciudad de Puno, y entonces por eso de ahí surge el barrio de mañazos. Y la danza ellos permanecen hasta ahora con su danza de mañazos, ¿no? El ritmo de la música tiene dos partes. Es una música melódica en una parte, que es la parte cuando se está despidiendo el ajayu del animal, y después viene la parte, digamos, marcial, la parte, digamos, con mayor ritmo, ¿no? Y el ritmo marcial. ¿Por qué? Porque es la marcha, digamos, de la pelea, con la cual se defiende de los asaltantes. Entonces tienen que tener, digamos, un ritmo marcial. Por eso es que la danza del sicuri tiene ese ritmo marcial, en la danza en el sicuri de mañazo. Entonces, de ahí... Gracias, Juan. Juan, muy amable. Ya. Y los sicuris, bueno, la danza de los mañazos en la actualidad persiste con más de 100 años. La danza de los mañazos que tú manifiestas en tus teorías, en tus hipótesis, aún persiste. Y este es un barrio que está en la parte alta de Puno. El distrito de Mañazo también está en la zona norte de Puno, camino hacia Arequipa, y está un poco más allá de Vilque. En la actualidad existen estos distritos de Vilque, existe Mañazo, el distrito de Mañazo, y también existe los sicuris del barrio Mañazo, porque ya ha logrado ser un barrio, una ciudad más, o un barrio con mayor cantidad de población, y a la que también, en conjunto al que baila el próximo ponente, Cristian Reynoso Torres. Gracias, Juan. Estamos volviendo. Antes vamos a escuchar a Cristian. Cristian Reynoso Torres es escritor, periodista y magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha escrito varias obras. El rumor de las aguas mansas, en el 2013, Los ojos de la culebra, en el 2019, ensayos como Fiesta de la Candelaria, Pasión, Devoción y Tradición, en el 2016,
El último Laicacota escribió en 2008 y Látigo del Altiplano. Actualmente, Cristian es editor de la revista de literatura Espinela de la Pontificia Universidad Católica del Perú y colaborador en diarios y revistas. Escribe una columna semanal en el portal de La Mula, que también se publica en el diario Los Andes. Su más reciente novela de Cristian es La tempestad que te desnuda. Cristian, buenas noches. La tempestad que te desnuda, publicada en el 2019, Cristian, muestra uno de los problemas más cruciales que vive el mundo en la actualidad y principalmente el Perú, donde Silvana, hemos leído un poco la obra, descubre a un enamorado agresor, alcohólico, con una sociedad indolente que no sabía responder, no sabía apoyar a esta mujer. Pero paralelo a esta crisis, tú también, Cristian, escribes Febrero de Lujuria, o sea, dos campos opuestos, ¿no? Febrero de Lujuria de manera contrapuesta a tu novela La tempestad que te desnuda, muestra a una ciudad ficticia llamada Lago de Sangre o Lago Grande, la fiesta de la Candelaria en todo su esplendor. Cristian, buenas noches. Bienvenido a Vive Candelaria y el origen de la Diablada puneña. Muy buenas noches con todas y todos. Muchas gracias por la invitación, Ludwig, Elizabeth, Juan. Un saludo para Juan Palau también. Y gracias a Vive Candelaria por comentar estos espacios tan importantes, tan necesarios, tan sugestivos también, justamente en medio de esta situación en la que todos nos hemos visto confrontados, ¿no? A partir de esta pandemia, de esta enfermedad, y que hemos apelado pues a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de comunicación, interrelación, y que nos permiten seguir apostando por un debate, por el intercambio de ideas, y sobre todo seguir apostando por seguir de alguna manera destacando esas expresiones culturales de Puno, del Perú, ¿no? Que nos hacen tan particulares en el mundo entero, ¿no? Y justamente a partir, en particular, de la fiesta de la Candelaria y de la danza de la Diablada, que es la, digamos, expresión más importante, ¿no? De esta festividad, ¿no? Justamente en mi primera novela, que se titula Febrero Lujuria, yo recreé pues este microcosmos que es la fiesta de la Candelaria a través de la literatura, a través de una ficción literaria, y me permitió explorar este pequeño universo que es la fiesta de la Candelaria cada febrero en Puno, ¿no? Por términos narrativos, literarios, preferí crear una ciudad ficción que es Lago Grande, donde se desarrolla esta fiesta. Pero más allá de eso, la literatura, en mi caso, así como la historia, por ejemplo, y la investigación para Juan Palau, a mí también me ha permitido explorar otros caminos, otros espacios a partir de todo lo que sucede en esta fiesta de la Candelaria, ¿no? Y sin duda, ahí es donde la danza de la Diablada, pues, aparece como representativa, como la más importante, ¿no? A nivel de la coreografía, de la música, y también con todo el rico bagaje cultural, histórico que significa esta danza. Más allá, digamos, de también lo que sabemos que sucede cada febrero, ¿no? Cuando llega la fiesta de la Candelaria y sale a la opinión pública todas estas discusiones sobre el origen de la Diablada, si fue boliviana, si fue peruana, etcétera, y etcétera, ¿no? Discusiones que cada año, al menos los puneños, escuchamos y somos partícipes de esto, ¿no? Pero creo que eso ya debería quedar atrás. Creo que esos chauvinismos localistas, ¿no? Deberían quedar ya por sentados, y más bien apostar de una manera bilateral, de una manera, digamos, altiplánica, ¿no? Empleando un poco un término que podría, digamos, aunar a estos dos países, a estas dos regiones, a este inmenso altiplano tan complejo, tan atrayente, tan atractivo, ¿no? Y destacar más bien lo que es la Diablada, ¿no?
respecto a lo que ha mencionado Juan, claro, hay muchas ideas de las que se puede rescatar y que me gustaría un poco, no sé si complementar o en todo caso jalar el hilo para seguir con esta conversación sobre la diablada, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la música, ¿no? Normalmente la gente en Puno o quienes visitan Puno para la fiesta de la Candelaria, incluso los mismos puneños pensamos que a veces que la diablada solamente se baila con instrumentos de bronce, ¿no? O sea, con las bandas de cornetas, de bombo, de platillos, ¿no? Pero también los sicuris también tocan la diablada, ¿no? Y también se baila la diablada justamente a ritmo del sicuri, con el paso, digamos, del sicuri, también se baila la diablada, ¿no? Y justamente el conjunto de sicuri mañazo, del cual yo bailo, ¿no? Del cual yo bailo, representa pues esta genuina expresión de lo que es la danza de la diablada, pero también una expresión de resistencia, ¿no es cierto?, histórica y cultural respecto a toda esta historia del devenir artístico del altiplano peruano, ¿no? Entonces, como bien decía, como bien explicado Juan, Mañazo es, digamos, en la historia de Puno, el primer barrio que se fundó en Puno, en estas alturas, ¿no? Por alguna razón también resulta singular que hayan escogido esta parte de la altura, ¿no?, de Puno y no las orillas, ¿no? Porque justamente desde esta parte de altura que está, pues, que se circunscribe atrás de Huaxapata, el cerrito de Huaxapata, se tiene pues una mirada maravillosa de todo el paisaje de la ciudad de Puno, con el lago hacia el fondo, ¿no? Y eso se presta a interpretaciones de orden telúrico, de orden que tiene que ver, digamos, con esa fuerza del paisaje, con esa fuerza vital, ¿no es cierto?, de la altura y el paisaje a los pies, y que se termina haciendo una química muy especial con la música, ¿no?, con la música del sicuri que se escucha. Muchos de los puneños que viven en la parte, digamos, de abajo de la ciudad escuchan el bombo de Mañazo, escuchan los sicuris de Mañazo en las noches, durante los ensayos, ¿no? Y entonces eso marca un ritmo, un tono de justamente sentirse puneño, ¿no? Yo tengo un ensayo que he escrito donde de alguna manera propongo una idea, una hipótesis en el sentido de que en la música de Mañazo, ¿no?, en el sentir, en el escuchar, sentir y bailar ese sicuri que es un poco ronco por una predisposición especial de los labios y de la lengua al momento de soplar, ¿no?, es en donde se puede rastrear ese germen de la identidad del puneño, al menos el puneño de Puno ciudad, del puneño citadino, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que representa Mañazo para Puno, ¿no? Esa expresión de danza de la diablada, ¿no? En todo caso, podríamos decir que la primera diablada también está circunscrita a Mañazo, ¿no? La primera diablada que se ha bailado. Y entonces así, la diablada, digamos, puede escucharse desde el instrumento de bronce, desde las bandas de músicos con instrumentos de bronce, pero también con el sicuri. E incluso, ¿no?, en los últimos años, digamos ya en este escenario contemporáneo, también la música de la diablada ha pasado a otros registros, como por ejemplo el rock and roll, ¿no? Muchos grupos de rock en Puno actualmente tocan estos ritmos de la diablada desde una visión, desde un registro más de la guitarra eléctrica, ¿no?, de la batería y la percusión, ¿no? Entonces resulta interesante cómo la música de la diablada también digamos, transita por diversos registros. ¿Y por qué es así? Porque la cultura tampoco puede ser estática, ¿no? La cultura es dinámica y las expresiones artísticas, ¿no?, esos sentires, esos impulsos que llevan a la creación, también pues se nutren de esas expresiones de la diablada, de la Candelaria y de la música, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Otra idea de lo que, a partir de lo que hablaba Juan, ¿no?, respecto a esto de la simbología, ¿no? Me gustaría hablar un poco sobre la simbología de la diablada, ¿no? Cómo
digamos, los matarifes, ¿no? En sus danzas rituales de pago a la tierra, de agradecimiento, tenían pues al toro, digamos, como una figura central, ¿no? Unitaban al toro con los cachos y todo, y cómo eso luego se convierte en un símbolo que representa al diablo, ¿no? Y de ahí viene la diablada, ¿no? Pero eso también es pues ese sincretismo que ha vivido el altiplano peruano, ¿no es cierto?, entre la expresión y los saberes y las tradiciones populares, marginales, ¿no es cierto?, de la tierra, y también la presencia de la expresión occidental, ¿no? Por ejemplo, a través de los jesuitas que poblaron el altiplano peruano, ¿no? Entonces, ese sincretismo que también, pues, esto de los cachos de los toros que terminan convirtiéndose en diablos, ¿no? Tiene que ver mucho con la religión cristiana, ¿no? Con la mirada del occidental respecto a cómo vemos al toro transfigurado en un diablo, ¿no? Pero como siempre, digamos, ha habido también esta idea de resistencia, como decía, también hemos sabido de alguna manera reinterpretar ese sincretismo, esa mirada occidental, ¿no? Y finalmente resulta curioso por eso que el diablo, ¿no es cierto?, que es el danzarín, el personaje principal de la diablada, termine siendo el personaje principal de la fiesta de la Candelaria, aquel que rinde pleitesía a la Virgen, ¿no? Justamente en mi novela, un poco, digamos, de manera, con cierto guiño de humor, ¿no? Yo digo cómo en febrero, pues, la Virgen da permiso, digamos, a los diablos puneños, ¿no es cierto?, a que salgan a bailar, a hacer el festín orgiástico de la diablada, ¿no? Batallones que danzan por las calles con sus capas, con sus trajes de pedrería, ¿no? Con todo ese boato coreográfico, de vestuario, ¿no?, escenográfico, que resulta evidentemente espectacular, maravilloso para los ojos de nosotros puneños, bailarines, espectadores, pero también para la gente que viene de afuera, ¿no? Entonces, ahí está esa expresión de sincretismo, ¿no? Es decir, el bien y el mal juntos, ¿no? Caminando de la mano, ¿no? En esas calles de lluvia, de Puno, con charco, mirando desde Oaxapata, el lago, ¿no? Y que nutre, pues, el alma, digamos, de quienes bailamos y admiramos eso, ¿no? No obstante que la diablada es la danza principal, digamos, de la Candelaria, si hacemos una revisión de los conjuntos de diabladas, vamos a ver que son solamente 8 o 9 conjuntos, ¿no? Y tengamos en cuenta que en los concursos de danzas se presentan alrededor de 70, 80 conjuntos, ¿no? Entonces también eso nos da una idea de cómo, a pesar de que la diablada es la danza principal, pero solamente son 8 o 9 diabladas dentro de todo el panorama de conjuntos, ¿no? Por supuesto que son conjuntos grandes, importantes, ¿no? Como la Diablada Porteño, la Diablada Bellavista, Victoria, Soguini, Huáscar, San Antonio, ¿no? Y otras más recientes, como la Policía, ¿no? Y Centinelas del Altiplano, ¿no? Entonces, y menciono esto porque también acá quisiera mencionar un poco sobre el aspecto del paso, ¿no? De la danza, ¿no? Ya un poco hablé sobre la música, un poco sobre el sincretismo, sobre la simbología, y finalmente un poco sobre ese garbo del bailar diablada, ¿no? Entonces, para, digamos, hacerlo de manera más gráfica, ¿no? Podría mencionar el paso de baile de un diablo de Mañazo, por ejemplo, ¿no es cierto?, con ese traje de pedrería. En Mañazo todavía se pueden ver esos trajes antiguos, ¿no?, de la década del 50, más o menos, ¿no?, del 60, con las capas, realmente con piedras, ¿no es cierto?, con pedrería, luego el pantalón blanco, las botas con las espuelas, ¿no?, que también eran características, y las máscaras de yeso, ¿no?, como eran antes. Ahora sabemos que todas las máscaras se hacen de silicona, de plástico, ¿no?, de elementos más suaves, digamos, menos pesados, ¿no? Pero
En Mañazo, en el conjunto de Mañazo todavía se pueden ver este tipo de máscaras antiguas, ¿no? Que a la menor caída se rompían, ¿no? Porque eran de yeso, ¿no? Y como dentro de la máscara del diablo, a su vez hay otras 7 máscaras pequeñas, ¿no? Que representan los pecados capitales, ¿no? De manera que estas máscaras son pues una suma de mascaritas, ¿no? Y que nos van mostrando diversas simbologías, ¿no? Diversos significados. Entonces, creo que hay que rescatar eso, ¿no? Y va a lo gráfico, ¿no? ¿Cómo se puede, digamos, nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? Al ver a bailar a un diablo de Mañazo, por ejemplo, con este traje, ¿no? Con las características de este traje, y si vemos bailar a un diablo, por ejemplo, de uno de los conjuntos más recientes, como por ejemplo de la Policía, ¿no? Nacional, ¿no? Entonces, vamos a ver que el paso de la danza de la diablada tiene diferencias muy significativas, ¿no? Y entonces ahí uno se pregunta, ¿no? Eso es parte de la evolución, es parte de una involución, quizás, no sé, ¿no? Porque como que, digamos, si desde una perspectiva más contemporánea, en mi opinión, ¿no? Veo que como que un poco este paso de la diablada ha terminado convirtiéndose en un drill, ¿no? En una gimnasia, digamos, ¿no? Un poco con un tono incluso castrense, ¿no? En el sentido de que todos los pasos iguales, al sonido del pito, ¿no? Y por supuesto que eso es, digamos, espectacular para los ojos de los espectadores, ¿no? Esa sincronía, digamos, de todos los pasos y todo. Pero si vamos por ejemplo, mañana vamos a ver otro tipo de paso de diablada, ¿no? Con la pierna un poco levantada, doblando la rodilla, ¿no? Y además con digamos, la fuerza y la creativa, la inventiva de cada danzarín en comunicación, en correspondencia con lo que siente a partir de escuchar la música, ¿no? Esa libertad que te permite el movimiento a partir de la música, ¿no? Entonces, creo que hay que rescatar esas cosas y ponerlas en debate, ¿no? Es decir, queremos una diablada dancística de drill, ¿no es cierto?, que además gana premios y que resulta espectacular para los espectadores, ¿no?, que ven por primera vez una diablada, o queremos una diablada más tradicional, más íntima, ¿no es cierto?, que sale justamente a partir de esa comunión entre la música, el traje, las ganas de danzar, lo que se siente en el corazón, el paisaje, ¿no es cierto? El paisaje es muy importante también, ¿no? En Puno, porque el paisaje ayuda mucho a asumir esa fuerza, ¿no es cierto?, para poder bailar y para poder expresar a través de la danza y de la música lo que para algunos es la devoción a la Virgen, para lo que otros es un gusto, para lo que otros es una forma de comunicación con algo sagrado, ¿no es cierto? Porque no vamos a decir tampoco que en la Candelaria todos bailan por devoción a la Virgen, ¿no? Eso ya es un mito que ha quedado comprendido ya hace muchos años, ¿no? En el sentido de que sí, hay un gran sector que baila por eso, pero hay otro sector que baila por otros motivos que son de orden más íntimo, ¿no? Justamente en atención a ese diálogo entre música, fuerza interior, paisaje, ¿no? Y una devoción que no necesariamente tiene que ser de orden sagrado, ¿no? O sacro, ¿no? Entonces, son temas interesantes, ¿no? Que tienen que ver con este sincretismo. Por ejemplo, el tema de los toros también, ¿no? Mañazo, por ejemplo, es el único conjunto en la actualidad y desde siempre, ¿no?, que todavía mantiene este ritual de matar al toro, ¿no?, en la fiesta de la Candelaria, antes de empezar la fiesta, antes de empezar digamos, como una forma de pago, de agradecimiento, se mata al toro, ¿no?, y se bebe la sangre, ¿no? Entonces, por supuesto que eso, digamos, en estos tiempos contemporáneos, para mucha gente podría ser escandaloso, salvaje, bárbaro, ¿no? Pero también las tradiciones son así, ¿no? Las tradiciones también tienen que tener cierta cuota, digamos, de sangre para que se mantengan, porque son símbolos de resistencia, ¿no? Entonces,
este ritual que se hace actualmente con Mañazo resulta muy significativo, ¿no? Porque marca el inicio de la fiesta para el conjunto, pero también tiene un carácter comunitario, ¿no? Porque la carne de esos toros que se matan después van a ser cocinadas para la comida, para el sustento de todos los danzarines, de todos los músicos, la semana que se baila, ¿no? Entonces, bueno, por ahora me quedo acá y para seguir conversando, ¿no? Gracias, Cristian. Yo creo que el objetivo de este programa, de esta reunión, de este debate, es esclarecer, es conocer, es indagar qué es lo que realmente ha sucedido en el gran altiplano peruano, que ahora es altiplano peruano boliviano. Y lo que tú decías es muy cierto. Efectivamente, las diabladas no representan más del 10% de la cantidad de conjuntos que se baila en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Hay que recordar que tenemos 2 fechas. En la primera fecha son más de cerca de un centenar de conjuntos de trajes autóctonos, de trajes originarios que no han recibido ninguna modificación a través del tiempo y que bailan el 2 de febrero en el estadio Enrique Torres Belón y luego hacen sus pasacalles, sus desfiles a través de las avenidas, de las calles de la ciudad de Puno. Reiteramos, para las personas que no conocen, el día 2 de febrero participan casi un centenar de danzas originarias, danzas autóctonas. Y ojo, que existen 700 danzas originarias debidamente inscritas, reconocidas en el Ministerio de Cultura. Y el día, en la octava, es otra celebración, es otro concurso de danzas que se celebra en el estadio Enrique Torres Belón y donde participan ya conjuntos que les llamamos trajes de luces o danzas mestizas y que también cerca a un centenar participan de este evento, todo en homenaje a la festividad de la Virgen de la Candelaria. El objetivo, vuelvo a repetir, nuestro es conocer, es indagar mucho más de lo que representa el folclore, la tradición, la cultura en todo el altiplano peruano-boliviano. Lisi, tenemos algunas preguntas, algunas interrogantes. Así es, Ludwig. Primero, agradecer a las personas que se han conectado a este programa del día de hoy, el tercer programa de diálogos sobre la Diablada puneña. Y bueno, creo que todos están felicitando a los expositores que con sus interesantes disertaciones nos están acompañando el día de hoy. Pues están con nosotros Rosemilia Rivas Butrón, excelente ponencia de Juan Palau Berastain, gran investigador y amante de la cultura, nos dice. Zampoñistas, Cajas Reales también nos está acompañando. Lourdes Velázquez Chambi, muy interesante la disertación del señor Juan Palau. También mencionan su libro que ha publicado. Josie Arenas Vilcas también nos elogia y felicita a los expositores. Zampoñistas Cajas Reales tiene una duda, dice si entonces los del distrito del barrio Mañazo serían los más antiguos, es su consulta. Y Milsar Bartik tiene también una tingencia que dice que la rítmica de la diablada es distinta a la del sicuri. Quizá podríamos también hablar sobre ello. Uriel Montúfar, nuestro amigo Uriel Montúfar, que nos dice que sigamos haciendo este tipo de eventos para saber más sobre nuestra cultura. Saludos desde Puno, de Patricia Bailón, y también están presentes con nosotros virtualmente los integrantes de los sicuris del barrio Mañazo, del centenario conjunto de sicuris del barrio Mañazo, para quienes van nuestros saludos. Bienvenidos al programa, excelente exposición del historiador Juan Palau Berastain y a Cristian Reynoso, intelectual de los sicuris del barrio Mañazo. Melina Arpasi nos dice datos muy interesantes, gracias por la información. Y Mario Tinta también está presente y bueno, a todos bienvenidos. Sigan comentando y continuamos con el programa. Ludwig. Gracias, Lisi. ¿Algo tienes que agregar, Juan? Me refiero a Juan Cairo. Bueno, Ludwig, es interesante conocer muy de cerca por parte de Juan Palau Berastain y también como Cristian, de cómo es que la evolución de la danza de sicuris Mañazo, porque ahí empieza. Actualmente los sicuris Mañazo siguen danzando, incluso el último concurso de la Virgen de la Candelaria, concurso de sicuris, ellos bailaron la danza de la diablada, fueron ganadores del concurso de sicuris, clasificatorio para la Candelaria,
Y entendemos de que hoy en día la diablada pues se baila también con los bronces andinos, ¿no? Como son las trompetas, ahora con los bombos, con platillos, es la evolución de la danza. Como también lo ha hecho Cristian, de que también ya se interpreta a ritmo de rock también, ¿no? Es parte de la evolución de la danza. Entonces es muy interesante conocer las raíces de la diablada puneña, la diablada peruana, cómo es que partió, nació también en Juli, cómo que se danza también a través del mañazo, y esto creo que enriquece mucho más de repente nuestro patrimonio cultural de una de las danzas. Es cierto que en Puno, por ejemplo, las diabladas que bailan actualmente es la diablada Bellavista, la diablada Porteño, la diablada Huáscar, la diablada Sobini, la diablada Victoria, la diablada San Antonio, la diablada Policía Nacional y el Ejército. Y cada uno de estos conjuntos, los pasos también son diferentes. Entonces, esa es la evolución de la danza, inclusive en los trajes también han ido evolucionando. Antes los trajes eran más pesados, hoy en día son trajes mucho más livianos. Y esto conocer muy de cerca y a través de Juan Palau, de Cristian Reynoso, así como también lo que ha manifestado Luperio Onofre, César Suáñez Centeno, Henry Flores Villasante, enriquecen de repente nuestra cultura. Es importante también de repente a las opiniones que hemos visto invitar a otras personas que conocen de nuestra danza. Es cierto que en la festividad Virgen de la Candelaria, el día 2 de febrero o días cercanos a esta fecha, solamente en el Estadio Torres Belón se danzan alrededor de 100 danzas, teniendo 700 danzas de repente por conocer, por difundir, por disfrutar, pero a veces el espacio es muy corto. Y en la octava de la festividad están los conjuntos de traje de luces, las diabladas son 9 diabladas que están en concurso, y esto también se ha ido diversificando en otras zonas. Caso en Juli, se baila también en Lampa, en Julián, es decir, en todo el departamento hoy tenemos la presencia de la diablada, y es bueno conocer a través de las personas, los historiadores culturales peruanos, conocer nuestra historia, nuestro patrimonio cultural. Juan Palau, si Sí. podrías contestar a la pregunta que han realizado en el sentido de que la música, ¿cuál es la diferencia que existe de la música del barrio Mañazo con la melodía que interpretan en la actualidad las diabladas con trompetas, con bombos, platillos? Bueno, si vemos, digamos, que la música originaria de la danza de Mañazos es lo que se conserva todavía con el sicuri de Mañazo, y que lo tocan otros muchos sicuris siguiendo la misma danza, la música de la danza de los Mañazos. Como les digo, en el sicuri normalmente tenemos una música más melódica, como hasta cadenciosa, como puede ser la música que se toca en los ayarachis, que es también una música para despedir el ajayo del espíritu de los animales. No es como se dice, digamos, que los funerales de Atahualpa, etcétera. En el trabajo que yo he hecho sobre los ayarachis, la música es para despedir el espíritu de las alpacas o de las llamas cuando se las sacrifica para hacer charqui, o cuando se las sacrifica para un huilancho. No, por eso es que también, tomando esa parte, es que la música para despedir el espíritu de los toros también se toca con el sicuri. Pero la segunda forma de música, como decía, es la que es más marcial, porque esa es la música de los arrieros, ya después de haber vencido todo el viaje, incluso los ataques, entonces tocan una música más marcial. Entonces, ahora, cuando se toca, digamos, en bronces, prácticamente solamente se toca la parte marcial. Ya no, en ningún momento se tiene la introducción, digamos, del bombo, no se tiene la introducción de una melodía, ¿no? Sino con los bronces ya prácticamente solamente se dedican a la parte marcial. ¿Por qué? Porque cuando ya se hicieron estos cambios a partir del año 44, como les refería, ¿no? Ya ahí empieza
con el nombre de Diablada, hacerse una danza más vistosa, ¿no? Más de espectáculo. Entonces, es por eso que la danza ya, digamos, podríamos decir, se ha tergiversado su sentido, ¿no? Cuando era una danza ritual de despedida del espíritu de los toros, ¿no? Entonces ahora ya fue cristianizada justamente por este sacerdote conocido su nombre, de que introduce lo de el diálogo, introduce lo del bien y el mal, introduce todo lo de los pecados capitales, etcétera. Y entonces al personaje, el ángel, San Miguel, que venía a ser un protector de los arrieros, lo convierte como un dominador de los arrieros con las características de diablos. Entonces se ha cambiado también el significado de la danza en sí, ¿no? Entonces son varias cosas que se han modificado, que tenemos entre lo que fue la danza de Mañazos a lo que se tiene actualmente la Diablada. Son dos cosas, Juan, una consulta, diferentes, y por eso la música también pierde en sentido y solamente toma la parte marcial, la parte, Juan, digamos, más vistosa de la danza. Una consulta, Juan. Hace muchos años tú nos comentabas que habías descubierto, que habías encontrado en un museo esto no tiene el ánimo de buscar el encono, de agudizar contradicciones, nada por el estilo, sino conocer la historia. Hace muchos años nos comentabas de que en un viaje que habías realizado a Bolivia, o no sé en qué circunstancias, habían encontrado un diablo, un traje que se mostraba en un museo y que tenía el escudo peruano. ¿Qué nos comentas sobre este tema? Sí, bueno, sí, esa es una fotografía que, bueno, yo no la pude tomar, la tomó el amigo Morales en uno de sus viajes, ¿no? Es en el Museo de Antropología de Oruro. Oruro tiene 3 museos con colecciones de máscaras muy importantes. En el Museo de Antropología, ¿no? Donde también están todas las piedras de la cultura vizcachani, ahí estaba ese vestuario con la pechera del escudo peruano. Después tenemos el museo de máscaras que están en el santuario, al costado del santuario de la Virgen del Socavón. Y tercero, tenemos a otra colección en Oruro, en la casa de la Casa Patiño, ¿no? Entonces, las personas, los investigadores, los estudiosos de Oruro, realmente han hecho un trabajo muy bueno al tener esas colecciones y al recolectar una serie de información histórica, ¿no? Que me ha valido mucho a mí para el trabajo cuando yo fui a buscar información por allá. A partir de eso, y de esa vestimenta de diablo que se ve allá, después he visitado las colecciones de máscaras que hay en Lima. En Lima hay una en el museo, digamos, de la Católica, que centra por la calle Camaná. Después hay otra colección en el Museo de la Cultura, abajo en Alfonso Ugarte. Y después hay otra pequeña colección en el Museo Nacional. Bueno, de estas colecciones, nosotros acá en Puno no las conocemos sino por fotografía de algunas publicaciones. La propuesta mía fue en algún momento, y todavía sigue siendo, de que es necesario, primero, tomar fotografía a todas las máscaras que están en las colecciones en el Perú y tener acá una galería fotográfica de todas esas máscaras. 1. 2. Si es posible, ¿cómo se llama? Que vayan artesanos, mascareros, a sacar una copia fidedigna de cada una de esas máscaras para tener por lo menos una copia acá. Y tercero, que es lo más difícil, hacer un museo que merezca ese nombre, ¿no? Y traer las máscaras para tenerlas, la mayoría tenerlas acá, porque acá en Puno no tenemos ni una colección de máscaras que valga la pena. Tenemos unas cuantas en el Instituto Americano de Arte y punto, y no hay más. Y entonces
no tenemos ni siquiera una galería fotográfica de las máscaras, de las colecciones de personajes que han venido a Puno, y que hay por lo menos unas 50 máscaras en los museos de Lima, que por lo menos habría que tomarle una fotografía para hacerle una galería fotográfica, para empezar. Gracias, Juan. Ese es el papel, y creo que Cristian, Juan, debemos abordar a partir de ahora a todo el grupo en el que estamos trabajando en esta oportunidad a través de Vive Candelaria, de poder impulsar algunas acciones que permitan que Puno salga adelante. Ese título de capital del folclore peruano desde el año 1986 solamente es un título ahí y no sirve para nada, disculpen el término, porque lamentablemente no hay políticas de Estado que puedan impulsar el desarrollo de la cultura en Puno. Por otro lado, la Federación Regional de Folclore y Cultura creo que tiene solamente un campo de acción y no le permite poder realizar otras acciones, además que tenemos unas autoridades que piensan que es un tema que no les compete y que solamente es un tema exclusivo de la Federación Regional de Folclore y Cultura. Tenemos mucha historia, muchísima historia. Mañazo, más de 120 años, creo, Cristian. Tú bailas en Mañazo hace muchos años y es un conjunto que tiene más de 120 años de creación, de fundación, y son los originarios de la Diablada en Puno. Cristian, ¿qué nos comentas al respecto? Sí, Cristian, te escuchamos. Mañazo, bueno, este año 2020, gracias. Mañazo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, ok. Mañazo este 2020 cumple justamente, ha cumplido 128 años de vida, ¿no? Entonces, como decía, es pues digamos, el conjunto más antiguo de la Candelaria, y de una manera ha preservado esta expresión de danza, de música, de devoción también a la Virgen, ¿no? A partir de lo que decía Juan Palau y tú también, Ludwig, este año en enero, en diciembre, enero estuve también en Oruro, hice un viaje allá para conocer, para ver pues de qué va todo esto, ¿no? Y como dice Juan, también he ido a estos museos, ¿no? Donde se pueden ver las máscaras, se puede ver paneles donde hay incluso la historia de la Virgen, del socavón, está pues el socavón al que tú entras dentro de la misma iglesia, en fin, una serie de ambientes, una serie de un circuito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una visión de las autoridades, en este caso bolivianas, de Oruro, por preservar y hacer conocer su historia y su bagaje cultural, ¿no? Entonces, está pues la iglesia, ¿no es cierto?, como tal, dentro de la iglesia el socavón, al lado de la iglesia el museo sacro, donde están las máscaras, pero también está la imagen que han construido en Oruro de la Virgen del Socavón en un cerro, ¿no? Que es una imagen muy grande, casi incluso más grande que el Cristo de Brasil, ¿no es cierto? Y dentro de la imagen, dentro de esta escultura, ¿no? También hay un museo, hay seis pisos con museos, ¿no? Con exposición de máscaras, de trajes, paneles grandes, fotográficos, donde se cuenta y se relata la historia de la fiesta en Oruro, de la Virgen, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda uno, como peruano, como puneño, va ahí y se queda pues un poco sorprendido de cómo en Bolivia, en Oruro, han avanzado en este tema de difusión y de preservación de su historia, ¿no? Mientras que en Puno, que lleva este título de capital del folclore peruano, y tanto se habla de la Candelaria y todo, todavía hacen falta estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, esto no es algo nuevo, esto es un tema que siempre se ha discutido, que siempre ha sido parte de debates en Puno, pero ya es hora de que de alguna manera las autoridades, que tienen que hacer un trabajo conjunto, ¿no? En el sentido de desde el gobierno regional, la municipalidad, la universidad,
liderados por la Federación del Folclore, puedan pues construir o crear estos espacios de exposición permanente, ¿no? Para todos los interesados, ¿no? Porque digamos que no hace falta solamente mantener una cultura viva, ¿no? A través de las danzas en febrero, ¿no? Sino también tiene que haber una cultura documental, historiográfica, que pueda, donde los interesados, tanto puneños como nacionales, como extranjeros, en fin, puedan tener acceso a todo este material bibliográfico, fotográfico, audiovisual, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace falta, y me parece que es pues una falta de visión, ¿no? De estas autoridades. Todos los presidentes de la Federación del Folclore, ¿qué hacen? Pues solamente organizan el concurso, premian con cajas de cerveza, ¿no? Es decir, hay fondos, hay dinero, pero que se invierte en cerveza, ¿no es cierto? Cuando muy bien se podría invertir en cuestiones culturales de más largo plazo, de más largo aliento, que den a Puno también un nuevo, digamos, nivel, ¿no es cierto?, en cuanto a documentar y registrar todo este bagaje, ¿no? Entonces, como bien dice Juan, esto de las máscaras, ¿no? Acondicionar, fotografiar, en fin, etcétera, ¿no? Entonces, hace falta eso todavía en Puno, ¿no? Y hay que luchar, hay que insistir en que esto en algún momento sea, pues, realidad, ¿no? Eso está en manos, eso es una cuestión de gestión, ¿no? Es una cuestión de gestión y de visión, ¿no? Que debe hacerse y que no debe seguir arrastrándose a lo largo de los años sin que no se haga, ¿no? Entonces, eso está pendiente y hay que decirlo, ¿no? En el mejor ánimo crítico, en el mejor sentido para que se haga, ¿no? Porque un pueblo sin historia, sin cultura, sin registros, ¿no? Claro, se mantiene esa cultura viva, pero si queremos ir más allá, ¿no? Para profundizar en los estudios, para justamente construir esta identidad, ¿no? No solo para nosotros, sino para las futuras generaciones, entonces es necesario que haya estos espacios, ¿no? Resulta sorprendente de que Puno, siendo la capital del folclore, no tenga pues un museo donde se pueda apreciar, se pueda ver, se pueda escuchar, se pueda participar, digamos, de esta expresión más allá, digamos, de la cultura viva en febrero, ¿no? En particular, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir y finalmente, para las personas que están interesadas en conocer, en leer un poco más sobre el conjunto de Mañazo, hemos publicado revistas, ¿no? Que tienen que ver con la historia, con muchos datos, artículos de Mañazo. Acá enseño las portadas, ¿no? Con testimonios, entrevistas, líneas de tiempo, fotografías, por supuesto, en fin, con la idea de un poco de contribuir a que justamente se puedan quedar por escrito, puedan quedar registradas todos estos datos que a veces circulan de boca en boca y que no llegan al papel, ¿no? Por supuesto, con la minucia necesaria, con el registro, que de alguna manera, pues, no sea solamente, digamos, el boca a boca, sino también esté sustentado, ¿no? Entonces, para los interesados, estas revistas están disponibles en los kioscos de Puno, ¿no? Para que puedan leer y un poco también aportar, aprender, compenetrarse con esta expresión de la diablada, de la música, en realidad en general de Puno como símbolo de la cultura del altiplano peruano, boliviano, ¿por qué no? Hemos sido un solo altiplano, somos un solo altiplano. Exacto. Es cierto, Cristian, lo que tú dices, efectivamente, el trabajo de la festividad de la Virgen de la Candelaria, el trabajo de que Puno sea conocido a nivel mundial, es un trabajo exclusivamente de los puneños. Es lamentable, yo he vivido más de 10 años en Bolivia y he visto cómo el gobierno apoya a todas sus celebraciones. Básicamente en Oruro todo es transmitido por los canales de televisión que de manera obligatoria transmiten. En cambio en Perú, y esto es un hecho anecdótico, en Perú la festividad de la Virgen de la Candelaria
la federación, los puneños, tenemos que pagar al canal del Estado más de 200.000 soles para que pueda transmitir un evento como el traje de luces y también de traje autóctono. Es increíble que los puneños tengamos que pagar al canal del Estado para que pueda transmitir. Eso sucede. Y otros canales obviamente no van a transmitir porque nadie les paga, ¿no? Entonces, la fiesta de la Candelaria, si tiene el nivel que tiene, es producto de los propios puneños. ¿Algo más nos quiere decir Juan Palau, por favor? Sí, muchas gracias. Mira, en alguna oportunidad, en una revista promocionada por el amigo Guillermo Vázquez, ¿no? Hice una nota sobre los museos o los repositorios, ya que a alguna gente no le gusta la palabra museo, sino de un repositorio de la cultura, ¿no? En algunos locales que tenemos alrededor de la Plaza de Armas, como por ejemplo, el que fue el Banco Industrial, que ahora está utilizado como un centro educativo, que puede estar en cualquier parte, pero ese local puede ser rescatado para que sea base de uno de los repositorios. Después tenemos el local de lo que es la policía. La policía debería merecerse otro local moderno en otra parte, y ese local histórico debería volverse también un centro para otro repositorio de historia, ¿no? Después el otro local que fue el cine que estaba en la Plaza de Armas, que lo tiene ahora, lo habrá comprado el Banco de Reserva. Habría que solicitar que se haga un local nuevo en otra parte de la ciudad, ¿no? Y eso que está sobre la Plaza de Armas, reconstruir ahí el repositorio de la fiesta de la Candelaria, donde se puedan exhibir, digamos, tanto las máscaras, los trajes, etcétera, y también todos los trajes de las danzas autóctonas, ¿no? No tenemos un repositorio, se está perdiendo todas las vestimentas de las danzas autóctonas. No tenemos un archivo fílmico, digamos, de las danzas en su propio contexto. No tenemos nada. Después, los textiles que vemos en todas las danzas merece, ¿cómo se llama? Un repositorio del arte textil de Puno. El arte textil de Puno es tan variado que podemos distinguir lo que es una yiglia de Juli con una de Cuyo Cuyo o una de Lampa, ¿no? Eso quiere decir que tenemos una variedad muy grande de arte textil y podríamos tener un repositorio, digamos, en el local ese de lo que fue el Banco Industrial, ¿no? Con las remodelaciones internas o cerrado de ventanas, etcétera, de luz, para tener un repositorio del arte textil de todas las provincias de Puno. O sea, hay muchas cosas por hacer que se hablan, pero nadie se supone que tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Ni siquiera la federación o el gobierno regional, ni la municipalidad, y menos el Ministerio de Cultura. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Lo que habría que hacer es, ¿cómo se llama? Un patronato de la cultura de Puno que haga todas esas cosas y se olvide que existe el Ministerio de Cultura, que se olvide de que existe municipalidad o gobierno regional, porque ¿para qué hablar con ellos? Hacer un patronato independiente que se dedique a hacer repositorio de todo lo que es la cultura puneña. Ahora, si quieren colaborar en algún momento, muy bien, buenamente que lo hagan, se les acepta su colaboración. Pero ¿para qué vamos a estar sufriendo el rogar a todas estas autoridades que a la final no lo van a hacer, ni lo hacen? Entonces, mi propuesta ha sido ya hace tiempo hacer un patronato cultural de Puno, ¿no? Para trabajar todas estas inquietudes y llegar a objetivos y a realizaciones concretas. Si alguna autoridad quiere poner su granito de arena, muchas gracias, nada más. Gracias, Juan. Efectivamente, yo creo que
El ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad requiere indispensablemente de un trabajo continuo permanente, porque si hemos sido elegidos con esa denominación es por la transmisión de generación en generación de toda una cultura que viene de año a año. Y si no continuamos con esa transmisión de generación en generación, no vamos a perder el título, pero vamos flaqueando, vamos debilitándonos como país, vamos debilitándonos como departamento, vamos debilitándonos como una de las ciudades más prósperas en cultura que existe en el Perú. ¿Algo más que quieras decir, Cristian? Sí, también se me ocurre que estas iniciativas pueden partir de los mismos conjuntos, ¿no? No necesariamente también tienen que estar todos, ¿no? Como federación, sino a partir de los propios conjuntos. Por ejemplo, no sé, la Diablada Bellavista, Bañazo, en fin, pueden crear sus propios museos, repositorios o sus locales, digamos, de conjuntos, donde muestren por lo menos lo que compete a su conjunto, a su historia, a sus trajes y todo, ¿no? Entonces, de repente así, sumando pequeños esfuerzos, ¿no? Se puedan también de alguna manera incentivar y hacer pues que esto vaya sumando, ¿no? En Oruro yo veía, mientras caminaba por las calles, los locales de los conjuntos, ¿no? Decorosos, ¿no? Con sus nombres ahí, local, del conjunto tal y todo, ¿no? Y eran tremendos locales y todo, donde ensayan, donde se reúnen. Entonces, tal vez eso también, son iniciativas particulares, propias de cada conjunto, también eso podría hacerse en Puno, en vista de que, digamos, no hay una visión o hay un desinterés, ¿no? O en todo caso los intereses están enfocados en otros esfuerzos más inmediatistas, más económicos o más cerveceriles, ¿no? En el sentido de, y no de, digamos, de crear estos espacios para la difusión y para la preservación, ¿no? De la danza, de la coreografía, de la música, de todos estos registros, ¿no? Entonces, eso también se me ocurre, ¿no? Y bueno, nada más agradecer a ustedes por las invitaciones, por la invitación para seguir conversando, para un poco dar algunas ideas en torno a esto, ¿no? En torno a Puno en general, ¿no? No quiero referirme, digamos, solamente a la Diablada, sino ver como Puno como un espacio más de microcosmos, donde se interrelacionan diversas expresiones de arte que se trasuntan, digamos, en nuestro espíritu, ¿no? En nuestra identidad como región. Gracias, Cristian. Yo creo que tenemos una tarea ahí, Juan Tairo, una tarea que debemos cumplirla de inmediato. Es cierto, Ludwig, comparto plenamente por lo manifestado por los dos invitados del día de hoy respecto a las cosas que tenemos que hacer. Como bien se ha manifestado, nosotros tenemos una ley, la ley 24325, publicada el 5 de noviembre del año 85, donde se declara a Puno como capital del folclore peruano, pero sin embargo esta ley hay un artículo, inclusive el artículo establece y reconoce a la ciudad de Puno como capital del folclore peruano, y también establece el artículo 2, donde indica que en todo documento oficial que emite en la ciudad de Puno se incluirá en lugar destinado la frase capital del folclore peruano. Es decir, inclusive los propios puneños, las instituciones no cumplen de repente con lo estipulado por esta ley. Hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Es cierto que los conjuntos en este momento lo que estamos haciendo es un esfuerzo propio, no recibimos un dinero por parte del Estado, hay muchas actividades por hacer, hay trabajo por hacer, como el caso de los bordadores, ellos tienen trajes antiguos, por el tema de los mascareros, es decir, hay muchas cosas por hacer, y creo que la Diablada Bellavista, nosotros habíamos nombrado como investigadores culturales a 6 personas que están en nuestro libro. Está Juan Palau Verastay, José Morales, Luperio Onofre, César Suárez Centeno, y es así, queremos nosotros de repente hacer algo como institución cultural, y vamos a seguir trabajando con el apoyo de todos los investigadores culturales, con todas aquellas personas que quieran de repente apostar por la cultura puneña. Creo que es el momento de podernos a trabajar, poder actuar. Gracias, Juan.
Yo creo que es hora que podamos recordar los versos de Dante Nava que decía a todo el poblador aymara que está en torno al lago Titicaca, que cuando surja nuestra raza, que es la raza más rara, nacerá el superhombre de progenie más pura, para que sepa el mundo lo que vale el aymara. Muchísimas gracias. Lizzy, te dejamos en la despedida. Muchas gracias, Ludwig. Como decía Juan Cairo, de Vive Candelaria también estamos poniendo nuestro granito de arena para contribuir a la difusión y poner estos temas tan interesantes en primera plana para todo, para el Perú, para el mundo. Hay mucho por hacer. Agradecemos la participación de los señores Juan Cairo, Juan Palau y Cristian Reynoso en este tercer programa de diálogos sobre la Diablada puneña. Asimismo, agradecemos el auspicio de Virtual Perú y el equipo de producción liderado por Carlo Vela. Y a todos los que han participado con sus comentarios, con sus opiniones, compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. La presente transmisión queda grabada en nuestro portal, la pueden volver a ver, también pueden seguir leyendo. Hay muchas interrogantes que han quedado todavía, muchas opiniones que coinciden con la opinión de nuestros invitados y sería también bueno releerlas, ¿no? Van a estar ahí en la página. Bueno, los saludo también a los sicuris del barrio Mañazo que nos han estado siguiendo en esta transmisión y los invitamos a los subsiguientes programas porque así como los invitados que han estado en primer, segundo y en este día, también vamos a seguir invitando a estudiosos, investigadores intelectuales que tratarán sobre el tema de la Diablada puneña. Bueno, soy Elizabeth Uribe, me despido hasta la próxima, buenas noches con todos. Vive la tradición, vive la fe, vive y siente la música. Los invitados que han estado en primer, segundo y en este día, visítanos en www.vivecandelaria.com. Investigadores intelectuales que tratarán sobre el tema de la Vive Diablada la tradición. Bueno, soy Elizabeth Uribe, me despido hasta la próxima, buenas noches con todos. Vive y siente la música. Visítanos en